Antes que nada, es importante comentarles que, bueno, la función de un servicio de medicina transfusional y banco de sangre es, hacer la mejor práctica para decidir los requerimientos transfusionales de los pacientes con la intención de, bueno, atender eh, el síndrome anémico la situación hematológica que tiene el paciente con la intención de no dañar y hacer esto lo más seguro posible. Recuerden que es dentro de las metas internacionales de seguridad está la transfusión. Y por supuesto, pues dar el beneficio de esta indicación transfusional. En México contamos con una norma para una norma oficial que se hizo hace ya muchos años, que inclusive hay una convocatoria para su revisión este año, referente a la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Está abierta esta convocatoria, aunque sé que está restringida. Y bueno, dentro de esta norma, dentro de las determinaciones analíticas en este número 9, comenta que las pruebas que se deben realizar para demostrar la compatibilidad sanguínea incluye la determinación del sistema B0 y el antígeno, el RHD, el estudio de los anticuerpos irregulares de importancia clínica y las pruebas cruzadas. Y bueno, estos tres rubros son importantes realizar y en cada una de estas facetas, como todas las pruebas de laboratorio, pues pasan por fases preanalítica, analítica y posanalítica, y en donde debe estar incluidos en cada fase pues la gestión de calidad, de las cuales el químico Leo les hablará posteriormente. En cuanto a la fase preanalítica, pues tiene que ver con el paciente, con la solicitud de la indicación de la transfusión de algún componente de la sangre y la muestra biológica. En la fase analítica, pues propiamente las tres determinaciones que les comenté. Y en la fase posanalítica, pues es ver el efecto clínico y la interacción del laboratorio con los clínicos del efecto benéfico de la transfusión y la hemovigilancia. Y dentro de esta fase analítica, de estas pruebas pretransfusionales, podemos caer en tener problemas en la identificación del AB0 y el RH, es decir, tener una discrepancia o la positividad de algún anticuerpo que sea de relevancia clínica o que las pruebas cruzadas propiamente dichas sean incompatibles. La NOM, la NOM comenta bueno, que los laboratorios deben contar con sistemas de gestión que garanticen la calidad, que tendrán sus políticas para la transfusión de componentes de la sangre y que las instituciones se basarán en guías de práctica clínica para el manejo de los diferentes escenarios clínicos, mujeres RH negativas, pacientes autoinmunizados, y otras circunstancias. Y bueno, basados en guías clínicas nacionales que contamos e internacionales, que también están disponibles. Los métodos analíticos también están sugeridos en la norma y habla
fue hecha hace ya muchos años, pues en estas plataformas, en tubo, en soporte, en gel, en esferas, pero hay otras tecnologías que no están referidas, pero eso no significa que no se puedan hacer. La cosa es hacer la verificación de métodos. Y en sus formas, dependiendo el tamaño del servicio, pues en técnicas totalmente manuales, semiautomatizadas o totalmente automatizadas en las diferentes plataformas. Lo importante es tener tecnologías totalmente verificadas y, bueno, la validación hecha a través de los fabricantes. Y comentábamos, ¿verdad?, que esto va a depender del tipo de rendimiento que tengamos en nuestros servicios. En los sistemas totalmente automatizados, pues bueno, tienen pues una confiabilidad, una precisión, exactitud y trazabilidad mucho superior a los métodos manuales o semimanuales. Ahora sí, entonces vamos a hablar del sistema AB0, que es la primera determinación que es obligatoria para las pruebas pretransfusionales. Bueno, el sistema sanguíneo AB0 fue el primero que se descubrió, como comentábamos, y es el primer marcador genético identificado. Es el más importante en la medicina transfusional. Los antígenos se detectan tempranamente en la vida intrauterina. No están totalmente expresados, como la cuarta parte de los antígenos del AB0 están expresados en el feto y el recién nacido. Y los anticuerpos son definidos hasta después de los 2 años de edad, son de amplia distribución, y los anticuerpos, que son de los 3 isotipos, IgM, IgG y IgA, son detectados en los niños 3 a 6 meses después de su nacimiento. Tienen picos entre los 5 y los 10 años, donde se empiezan a interactuar con todas las sustancias del medio ambiente, para luego de crecer en la edad avanzada. Es un gen muy grande, está localizado en el cromosoma 9 en esa región, consta de 7 exones, tiene un marco de lectura de 1062 pares de bases. Como comentábamos, hay más de 300 alelos, pero los más importantes son esos que ustedes ven ahí, el A1, el A2, el B, el O1 y el O2. Los exones 6 y 7 codifican para el 77% de la proteína y el 91% de la región catalítica. Esa es la región importante porque es la que lleva el pocket de donde va a ir el carbohidrato a ser transferido, porque este gen va a codificar una enzima con actividad específica para transferir un carbohidrato específico. Y la herencia es autosómica codominante, por eso existe el grupo sanguíneo AB. Tanto el alelo A como el alelo B son expresados a nivel de la membrana. Las diferencias de estos alelos son 7, pero como comentábamos, 2 son de importancia. Y las diferencias de los alelos tiene que ver también con mutaciones. El alelo A2 de los individuos que son A2 tienen una transferasa más grande, 21 aminoácidos más grande, pero es menos eficiente en transferir el carbohidrato específico. Y los alelos que son de los alelos O, de los grupos O, tienen algunos, la gran mayoría tienen una deleción ahí a ese nivel en el exón 6, que hace que no se
tenga una transferasa funcional. Y los alelos O2 además tienen una secuencia híbrida y algunos otros SNPs, pero no tienen esa deleción. Y es así que podemos identificarlos molecularmente. Existen en la actualidad algunos kits comerciales que identifican algunas de estos alelos importantes. Vean ustedes aquí solamente para que vean las diferencias que hay en las posiciones en la secuencia del DNA. Estos pequeños y sutiles cambios hacen que el grupo sanguíneo AB0 sea diferente. Entonces, este sistema comprende 4 antígenos, el A, el B, el AB y el A1, que van a formar 4 grupos sanguíneos, el O, el A, el B y el AB, y estos son los genotipos probables en su forma homocigota o heterocigota para poder tener estas enzimas, y estas enzimas se encarguen de transferir el carbohidrato específico. En el caso de los individuos O, solamente tendrán el antígeno H. Este es derivado del gen H, que esta transferasa se encargará de colocar la L-fucosa, una metilpentosa, como carbohidrato terminal. Estos individuos tendrán anticuerpos de manera regular, anti-A, anti-B y anti-AB. Los individuos que son A, tendrán los antígenos H y los antígenos A, y la enzima se encargará de transferir N-acetilgalactosamina, un carbohidrato acetilado, y tendrán los anticuerpos antitéticos, anti-B. Hay subgrupos, esto es grupos débiles, y están todos estos que ustedes ven ahí. Los grupos B tienen antígeno B, antígeno H, antígeno B, y su carbohidrato final es la D-galactosa y el anticuerpo que producen de manera natural anti-A. Y los individuos que son AB tienen los 3 antígenos y no tienen estos anticuerpos de expresión natural regular. Podrán tener otros, pero son de manera irregular. Y en las imágenes de abajo, pues vean ustedes que los individuos Bombay no tienen esa L-fucosa terminal porque tienen mutado el gen H de manera homocigota, y estos cadenas de carbohidratos se quedan como sustancia precursora. De ahí que esos individuos, que son rarísimos en la literatura, pues formen anti-H de manera natural, y este anti-H es un anticuerpo muy potente y muy hemolítico. Y la diferencia, el grupo O tiene la fucosa, el grupo A tiene, después de haber sido incorporada la fucosa, la N-acetilgalactosamina, y en el caso del grupo B, la galactosa. Estos antígenos están en glicoproteínas, en líquidos, y sobre todo sobre la proteína RHAG, que es la que hace el complejo del RH, que está dentro del complejo del RH. Tiene están también sobre glicolípidos en la membrana, sobre la ceramida de la membrana eritrocitaria, y en glicanos están también expuestos, y eso también es importante en estas situaciones de su asociación con trombosis. Estos glicanos también son incorporados en el factor de von Willebrand. Además, los tenemos también de forma libre como oligosacáridos. Entonces, las transferasas que se necesitan, en este caso FUT1, FUT2 y FUT3, y las transferasas del AB0,
Se necesitan, bueno, tienen como función transferir residuos de carbohidratos de un sustrato donador, que generalmente es un nucleótido carbohidrato, a un sustrato receptor. Y entonces dejan el carbohidrato y sacan ¿cómo se llama? El nucleótido. Y así es que se pueden incorporar estos carbohidratos que le dan la especificidad de grupo sanguíneo en este sistema. Los subgrupos tienen expresión disminuida de los antígenos como consecuencia de mutaciones adicionales en los alelos de AB0 o de los genes reguladores. La mayoría son producidos por mutaciones puntuales que comportan cambios en algún aminoácido importante para la actividad, especificidad o localización de la enzima. Las transferasas resultantes entonces tienen menor capacidad de utilizar el sustrato H a producir el antígeno A o el antígeno B o ambos o ninguno, dependiendo del alelo que haya sido heredado. Estos subgrupos débiles se estudian en el laboratorio haciendo reacciones de aglutinación con lectinas, viendo la presencia de anticuerpos naturales irregulares como el anti-A1. También identificando estas sustancias, estos antígenos A y H, en el caso de los débiles de A, en saliva y bueno, con diferentes patrones de reactividad que ahorita vamos a ver. Aquí están. Cómo es que las reacciones que se puedan suscitar con las reacciones de la prueba directa que ahorita vamos a ver y de la prueba inversa, y qué podemos identificar en el patrón de aglutinación. Los individuos que son A3, que son catalogados individuos, el A1 y el A2 son los grupos más prevalentes en todas las poblaciones. De A3 hacia abajo son subgrupos muy poco comunes, pero los podemos ver sobre todo porque podemos encontrar aglutinaciones menores de dos cruces o reacciones de campo mixto, es decir, reacciones negativas y positivas en esa misma columna, como ahorita lo vamos a ver. Lo interesante es que todos los que no son A1, o sea, de A2 en adelante, pueden hacer anticuerpos anti-A1, de ahí que existe el antígeno A1. Y no existe el antígeno A2, sino es un subgrupo porque no existe el anticuerpo anti-A2. Y bueno, en cuanto a poderlos identificar tanto en subgrupos de A como en subgrupos de B. Estos son los principales y es como a través de las reacciones no esperadas de aglutinación, pues podemos sospechar que tenemos una variante débil de este sistema, de estos sistemas de grupos sanguíneos, y a través de los estudios moleculares, pues comprobar qué antígeno, qué alelo está presente en el individuo. Comentábamos también que los antígenos de este sistema son menores en el recién nacido, alrededor de la cuarta parte, para este sistema AB0, no así para los antígenos del H que están de un sistema independiente, aunque importante porque es la sustancia base para que se puedan incorporar estos carbohidratos. En cuanto a los anticuerpos, todos son naturales porque están los antígenos en la naturaleza. Son regulares porque siempre los tenemos a partir de los 3 a 6 meses de edad. Son antitéticos contrario a lo que hayamos heredado y
generalmente son de amplio espectro térmico y son los más importantes en medicina transfusional. Fijan complemento y esto lo hacen hasta perforar la membrana celular, de ahí que sean hemolíticos intravasculares. Y los anticuerpos IgG están relacionados con la enfermedad hemolítica perinatal y podemos diferenciar IgM e IgG a través de tratamientos químicos, como el caso del 2-mercaptoetanol, una sustancia reductora que permite romper estas moléculas. Las técnicas que comentábamos se pueden realizar en tubo, se hace una prueba directa y una prueba inversa. Y en todas ellas siempre, cualquier prueba que se haga de las pruebas pretransfusionales siempre llevará un autotestigo, es decir, el enfrentamiento del suero o plasma del paciente con sus propios eritrocitos. En la prueba directa identificaremos antígenos, en la prueba inversa identificaremos anticuerpos y esto deberá ser antitético. Cuando esto no sucede, tendremos que averiguar cuál es la discrepancia. Y esta intensidad de reacción ¿cómo se dice? Se califica por cruces y esta es la puntuación a lo que equivale cada una de estas determinaciones. Y vean ustedes la imagen en donde las imágenes de 3 y 4 cruces son las imágenes que normalmente vemos y los reactivos están diseñados precisamente para que las reacciones sean bien intensas y para su evaluación. También contamos con técnicas en gel y aquí están también la interpretación de estas reacciones. Y lo interesante aquí es que podemos ver en estos sistemas una doble población, es decir, reacciones en el fondo y en la superficie del tubo. Bueno, aquí se ve una reacción normal. Todo lo del fondo quiere decir que no hubo una reacción antígeno-anticuerpo y lo que quedó en la malla de la columna, en la parte superior, pues es la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí vemos un típico O, O positivo. Estas son las reacciones esperadas, como comentábamos, en el caso de RHD positivos, bueno, no tomemos en cuenta el antígeno D. En la primera casilla no hay reacción ni con los anticuerpos anti-A, ni anti-B, ni anti-AB. El autotestigo es negativo y tenemos reacción con las células A1, A2 y B. Es decir, tenemos anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB y no tenemos reacción con las células O. Y esto es una reacción esperada. En el caso de los individuos A, tenemos reacción con los reactivos anti-A y anti-AB y, y encontramos anti-B en la prueba inversa. Y así es que podemos identificarlos de alguna manera sencilla, una prueba y una contraprueba que se hace para esta. Y bueno, en cuanto a las discrepancias que pudiera haber, pues tenemos que tomar en cuenta y hacer una lluvia de ideas en dónde está habiendo la discrepancia y preguntarse qué le falta o qué le sobra a la prueba. Y dependiendo si es una reacción débil o negativa o si tiene una reacción adicional o si tiene un campo mixto en la prueba directa, pues identificar cuál pudiera ser la causa. Por darles algún ejemplo, una reacción débil o negativa, pues pensar en un subgrupo o pensar en una leucemia, un tipo de
de situación que hace que haya debilitamiento de esta prueba directa o una reacción adicional por fenómenos de Rouleau, por un fenotipo B adquirido de un proceso infeccioso, o porque hay gelatina de Wharton, o pensar en pues muchas situaciones. Por eso la historia clínica es de suma importancia. Igual en la prueba inversa, también pensar si hay una reacción negativa o débil o una reacción adicional, y esa reacción adicional pues también pensar en todas las posibilidades que hay para su solución. Y aquí están todas las pruebas relacionadas, las discrepancias relacionadas con la prueba directa. Es solamente para que las tomen en cuenta que, bueno, que hay muchas situaciones en donde nos enfrentemos en el laboratorio a situaciones de discrepancia, y tomar en cuenta pues todas estas posibilidades, pensar en todas estas posibilidades acorde a la situación clínica del paciente, y también las relacionadas con la prueba serológica, y solamente para que las lean, que son varias las situaciones. Y bueno, también pensar en que puede haber falsos positivos y falsos negativos por situaciones técnico-administrativas que tienen que ver con la gestión de la calidad. El no seguir las instrucciones perfectas de cómo se deben hacer estas pruebas en el laboratorio, tanto en la prueba directa como en la prueba inversa o en las tarjetas en gel. Y estos son casos, pero aquí sí necesitaba interactuar, no sé cómo podemos hacerle, doctor Martínez. ¿Me escucha? No te entendí, Fanny, no te entendí. Estos son casos clínicos y necesitaba yo interactuar con el público. No sé si no se va a poder, ¿verdad? Pues si quieres nada, sobre todo comentarlos, Fanny. Bueno. Más que interactuar, es que es más complicado así. Mejor si quieres irlos Sí. comentando. Sí. De cada caso, cómo se presentó y cómo lo resolviste, Fanny. Bueno, voy a, ay, es un poco complicado para mí, pero bueno, vamos el primer caso, vemos que la prueba directa tiene una discrepancia con la prueba inversa. Aquí vemos que solamente identificamos antígenos, da positiva la prueba con anti-A, con anti-B y con anti-AB. El autotestigo es negativo. Esto significa que no, por lo menos no tenemos autoanticuerpos. Y en la prueba inversa esperaríamos no tener positivas las células A1, a menos que, y aquí está el caso 1 es una mujer de 24 años que tiene 2 embarazos, no tiene transfusiones y será sometida a una cirugía por apendicitis, le piden pruebas pretransfusionales. Y bueno, aquí lo único que estamos identificando en este caso, y no hemos hecho las lectinas y habrá que hacerlas, que tenemos un anticuerpo muy probable, un anticuerpo anti-A1. Aquí lo importante es saber si clínicamente es importante, es decir, que actúe a 37 grados o CUMS para no transfundir sangre. En este caso la paciente es AB y tiene un anti-A1. Y bueno, saber si actúa o no a 37 grados, esto es lo importante y relevante de esto. La gran mayoría no tienen actividad a 37 grados, pero hay reportes del SHOT
y del Biovigilance en los Estados Unidos, el SHOT en Inglaterra y el otro en Estados Unidos, de casos de reacciones hemolíticas transfusionales por anti-A1. Por eso es importante saber si es clínicamente o no relevante. El segundo caso es, ahorita aquí vemos también una reacción con anti-A y con anti-AB. Entonces, inferimos que es grupo A, pero no están los anticuerpos anti-B en la prueba inversa. Es un A negativo, pero entonces necesitamos el contexto clínico. Y aquí vemos que es la sangre de cordón de un recién nacido, de 35 años, que se encuentra en buen estado. La madre es O positivo y bueno, nació un poco antes de tiempo por un proceso infeccioso. Y bueno, entendemos que aquí, y así lo dice la NOM, no es necesaria la prueba inversa, igual la realizamos, pero aquí se entiende que no hay anticuerpos, porque es un recién nacido. El tercer caso, no hay reacción en la prueba directa y encontramos anti-B en la prueba inversa. También es un caso de discrepancia y vemos de qué se trata. Es un donador de primera vez aceptado de 21 años y no ha sido transfundido. Y entonces aquí tenemos que sospechar, dado que hay un anti-B, pues que pudiera ser un individuo que fuera un A tan débil que no se puede identificar en la prueba directa. Un grupo ANAP, que es probable que ustedes nunca lo hayan identificado, pero si nosotros hubiéramos hecho nada más la prueba directa, pues hubiéramos pensado que el individuo es un grupo O, y sin embargo es un grupo débil de A. En el caso 4 tenemos una poliaglutinación de todo, inclusive el autotestigo está positivo, las células O están positivas y vemos que tiene el caso 4. Tiene un paciente varón de 67 años que tiene ataque al estado general, tiene anemia severa y requiere de transfusión de eritrocitos y toma medicamentos antiinflamatorios. Entonces aquí pues necesitamos hacer una batería de estudios para poder identificar el anticuerpo y bueno, sospechar que pudiera ser pues una anemia hemolítica autoinmune y habrá que hacer una batería de pruebas que, bueno, no es el momento de platicarlo, pero saber que no podemos identificar el sistema B0 y el RH hasta no hacer pruebas adicionales. En el caso 5, hay no reacción en la prueba directa y hay hemólisis total en la prueba inversa. Y vemos que tiene el caso 5, es una mujer de la India, cuyos padres son primos en primer grado, no ha tenido ni embarazos ni transfusiones y trabaja en Nueva York. Y bueno, acude a un chequeo médico y estudios de rutina de laboratorio. Y bueno, pues aquí nos enfrentamos probablemente a una paciente con fenotipo Bombay, dado que la prueba inversa nos está hemolizando todas las células de la prueba inversa. Y bueno, hay que hacer el estudio, pero bueno, sospechamos de eso. El caso que sigue tiene, en la prueba directa aparece A, pero en la prueba inversa tenemos intensidad menor en las células que no debían de haber reaccionado con los anticuerpos naturales regulares y con las células O. Que tiene el caso 6, una mujer de 31 años, sin embarazo, sin transfusión, ¿cuál es el caso?
El caso 6, perdón, es sí, una mujer, sin embarazo, sin transfusiones y bueno, se siente extremadamente cansada. Em, Aquí podemos sospechar que pudiera tener un anticuerpo antirretrocitario irregular, dado que las células O y las células A1 y A2 están dando positivos y bueno, es indicación para, primero que todo, hacer la búsqueda intencionada de anticuerpos irregulares. Y el caso 7 es un recién nacido. Es un recién nacido y su mamá es RH negativa y tiene anti-D1A2. Y vemos aquí, bueno, que sí identificamos algo de reacción en la prueba inversa, que es probable que sean los anticuerpos maternos que estén ahí. Y bueno, en este caso, bueno, la discrepancia tiene que ver con que es un recién nacido. Y bueno, es normal no tener anticuerpos o los poquitos que pudiera tener pues son transferidos vía por la placenta. La clasificación del grupo sanguíneo AB0 en el número 9.5.2 pues comenta que bueno, que hay que hacer este estudio obligatoriamente una prueba directa y una prueba inversa y que se debe además incluir un autotestigo, como vieron ustedes ahí. Y bueno, también comentan, y bueno, esto es para la mejora continua, que el método de genotipificación sanguínea se pudiera hacer en vez de esta prueba y bueno, pues en eso no estamos aún de acuerdo con esto, dado que no tenemos mucha experiencia en México en genotipificación del AB0. Entonces, a ver si en esta revisión algo de esto se cambia. También decíamos que la prueba inversa se puede no realizar en individuos, en personas de menos de 4 meses de edad o menores y cuando también se haya realizado mediante genotipificación sanguínea el sistema AB0. Y eso, bueno, también está en veremos. Cuando hay falsos positivos, debemos, la NOM lo dice, pues lavar los eritrocitos y siempre incluir un testigo para poder observar todos aquellos acontecimientos que nos puedan causar discrepancia. En el caso de los recién nacidos, pues la gelatina de Wharton es una proteína que puede interferir y causar discrepancias en la determinación del grupo sanguíneo. Comentábamos que si no podemos darle la clasificación de AB0 hasta que no se haya resuelto cualquier discrepancia. Y bueno, todas las comparaciones que se puedan hacer, sobre todo cuando son donadores recurrentes, pues en el background que hay de cada donador, pues podemos saber el grupo sanguíneo y si es que hubo alguna modificación y la causa que pudiera ser en ese momento. En cuanto a las frecuencias del sistema AB0, nos hemos dado a la tarea de compilar todo lo que hay en México de frecuencias fenotípicas reportadas en la literatura gris, es decir, de congresos en la AMTAC y otras asociaciones que tienen que ver con la medicina transfusional. Y vean ustedes las frecuencias que pues sí tenemos diferencias entre diferentes grupos étnicos. Tenemos una referencia que siempre hemos usado desde los 70, más bien los 80, porque este estudio de Grunbaum fue hecho en 1980, con las frecuencias fenotípicas de los 4 grupos sanguíneos
Los reportes que les decía en mexicanos con el promedio y los rangos, el menor y el mayor, identificado en estos, son como 30, no recuerdo, 30 trabajos libres que hemos recopilado a través del tiempo con los rangos. Y aquí están las proporciones de cada uno de ellos. Vean ustedes, como comentábamos, los individuos que son africanos u orientales tienen mayor prevalencia de grupos B, por ende también un poquito más de AB, y los indígenas mexicanos, un estudio realizado por Lisker y está publicado en su libro de la estructura genética de las poblaciones mexicanas. El 90% de los individuos son del grupo O, un 10% son del grupo A, y ayer que comentaba el doctor Martínez, también hicimos el estudio con los mijes, cuando ellos estudiaron, con la sangre de los mijes que ellos estudiaron von Willebrand, también estudiamos el grupo AB0 y el RH. Lo estuve buscando ayer que comentaba el doctor, pero no lo encontré. Lo que sí me acuerdo es que sí teníamos mucho la expresión del grupo O y unos cuantos eran A, y no me acuerdo si habían B, pero todos los individuos, eso sí me acuerdo, eran RHD positivos. De esos 300, algo así, no recuerdo muy bien, individuos mijes de allá de Oaxaca. De los individuos A, la gran mayoría son A1, el 80%, y un 20% son, 19% son A2, y los restantes, menos del 1%, son subgrupos de A, que esos a veces son los que causan discrepancia en su determinación, pero dadas las circunstancias, pues son cuando necesitan ser transfundidos, pues se transfunden con concentrado eritrocitario O. Y aquí está también en algunos otros grupos, algunas frecuencias. Vean ustedes, por ejemplo, los aborígenes australianos, nada más hay O y A1, todos los demás no hay. En indios sudamericanos todos son O, y así en diferentes poblaciones. Los Labs tienen la mayor prevalencia de grupos A2 en el mundo. Los bengalíes, que están en donde son los tigres de Bengala en la India, son los que más grupos B hay en la población, seguido de los vietnamitas, que tienen casi un 30% de grupos. Y bueno, esto es en cuanto a las frecuencias. Ahora vamos a ver el sistema RH. ¿Le seguimos con el RH, doctor Martínez? Sí, claro, continúale, por favor, Bueno, Fanny. En cuanto al sistema RH, a las 12 tenemos que terminar. ¿Perdón? Bueno, del RH ayer vieron algo con el doctor, Higinio Estrada. Y bueno, solamente decirles que es el segundo en importancia en la medicina transfusional, es el más polimórfico y complejo. Son dos proteínas que derivan de dos genes. Estos genes son altamente homólogos, se parecen muchísimo, de ahí lo complejo que a veces es estudiarlos, con muchos alelos, cuya función es en la mecánica de membrana, en su estructura, y bueno, son transportadores y canales de pequeñas moléculas. Y bueno, esto evolutivamente pues pasó de ser un transportador de amonio que se necesitaba sobre todo en todos estos individuos que no tienen el ciclo de la urea, pues sí necesitaban de esta proteína
RH en un inicio, pero en la evolución de estas proteínas, pues dejaron esa función, dado que tenemos el ciclo de Krebs, y ahora cumplen con otras misiones. Sus defectos se ven en los fenotipos RH nulo, donde vemos eritrocitos con defectos de membrana. Y bueno, su estudio ha sido antropológico y de evolución de suma importancia y relevancia. Estas variaciones hacen, como ayer les decía, que se disminuya la expresión de antígenos comunes, que se produzcan antígenos parciales o que no se expresen antígenos que deberían de expresarse porque son de alta prevalencia, o que se expresen los que no, que son de baja prevalencia. En cuanto, esta es también una superfamilia, como les comentaban ayer, de las proteínas RH, de las 4 ramas, y bueno, ahora se habla de una quinta rama que es de alelos huérfanos, que todavía no, por eso se llaman así. La mayoría de los RHD normales del alelo normal derivan del D euroasiática, y las otras ramas que ustedes ven ahí, la 4, la D débil tipo 4 y el DAO, derivan de negroafricanos. Ayer les comentaban que son 2 genes que están en hebras, ¿cómo se llama? Antiparalelas, y que los mecanismos principales es que no esté el gen y solamente encontremos unas secuencias que se llaman cajas resus híbrida al eliminarse todo el gen, y eso es la deleción completa del gen, característica de los individuos caucásicos. La otro mecanismo es que se inserten 37 pares de bases de repetición en el RH, que produce un codón de paro que evita que se exprese esta proteína. Este mecanismo es prototipo de los individuos de origen negroafricano, y hay otras más, que es la conversión génica, que es la producción de proteínas híbridas por el intercambio, se parecen tanto, y intercambio de algunos exones entre ambos genes, que hacen que se produzca una proteína híbrida, y a veces es posible reconocerla en los comerciales. También puede haber deleciones de algunos exones, como comentaba ayer el doctor Higinio en la tesis de uno de sus alumnos, que han identificado algunas pérdidas de exones o de lesiones de pequeños fragmentos en regiones tanto exónicas o intrónicas, que hacen que estas proteínas no se expresen de manera correcta o normal. Estos eritrocitarios formadores de colonias eritroides duros están presentes desde la 6ª semana de vida intrauterina y tienen una homología del 20% con estas proteínas transportadoras de amonio que están presentes en otros organismos, y tienen homología de un 40% con esta proteína RHAG que acompleja con estas 2 proteínas. No está glicosilada, no está fosforilada, contiene 416, 417 aminoácidos con 12 segmentos de transmembrana, 6 asas extracelulares y 7 intracelulares, y difieren estas 2 proteínas en las asas exofaciales 3, 4 y 6 y en bucles intracelulares.
son diferentes entre 30 y 35 aminoácidos, dependiendo del alelo presente. Y bueno, una proteína tiene 5 residuos, la otra tiene 6. Una proteína tiene 2 sitios, la otra tiene 3 sitios de palmitolización, que son sitios límite del citosol y la bicapa lipídica. Y las primeros 47 aminoácidos son iguales del lado terminal de ambas proteínas. Aquí está en su representación 2D, claro que es solamente una representación así lineal. Todas las pases a través de la membrana que generan estas dos proteínas, 55 antígenos, 6 antígenos son del RHD, 41 antígenos son de la proteína CE y 8 antígenos son en común. Y de estos 55 antígenos, 14 son polimórficos, 14 son de alta prevalencia y su gran mayoría son de baja prevalencia. Las mutaciones hacen que estos antígenos de baja prevalencia que ustedes ven aquí, son 55 antígenos, algunos los que están en casillas blancas es que son obsoletos, pero si ustedes los cuentan son 55. Ahí están cuáles son polimórficos, cuáles son de baja frecuencia y cuáles son de alta frecuencia y cuáles están, puedan tener una frecuencia mayor en ciertos grupos poblacionales. Y algunos antígenos son antígenos compuestos, los que están circulados, pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que los primeros 5 son los más importantes desde el punto de vista clínico, aunque se han asociado algunos de estos otros antígenos con problemas de reacciones transfusionales o de enfermedad hemolítica perinatal. En cuanto a las nomenclaturas, el tener fue derivando de cómo se pensaba en aquellos entonces, cómo se heredaban estos antígenos hasta la situación actual de saber que son 2 genes, y estas son las maneras que los banqueros se identifican estos fenotipos. Todas las R mayúsculas significan tener la expresión del D y las R minúsculas significan no tener la expresión del D, aunque puedan tener otros antígenos. Y todas las combinaciones que hay en fenotipos RHD positivos y en RHD negativos. Las que están del lado derecho en negrilla son los fenotipos más frecuentes en casi todas las poblaciones. El R1, R1, el R1, R2 y el R1, R0. Y si es individuos, ahorita lo vamos a ver, de origen negroafricano, el R1, el R0, R0, ese haplotipo, ese haplotipo es muy frecuente. Y bueno, en cuanto a la clasificación del RHD, los clasificamos en el laboratorio como RHD positivos o RHD negativos o RHD débiles. Los negativos no dan reacción de aglutinación, incluyendo hasta la fase de Coombs. Los positivos dan reacciones de 4 y de 3 cruces y los D débiles son reacciones de 2 cruces o menos. Estos se deben a defectos cualitativos y o cuantitativos de la proteína RHD. Y esto es a lo que al rato la doctora Trueba les va a platicar de las D variantes. Y ya no me voy a meter mucho en eso, pero solamente comentarles que algunos reactivos, las discrepancias se deben también porque pudiera haber alguna de estas variantes. Cuando tenemos individuos con reacciones más débiles, bueno, identificar la causa. Y en resumen,
Hay RH débiles, lo que antes se llamaba DU o de bajo grado, los RH parciales o categorías, lo que antes se llamaban mosaicos, y los RH cuya expresión no le permite, son tan poquitos la densidad por eritrocito que no le permite, por técnicas convencionales, su expresión, y son catalogadas como RHD negativas. Hasta que no se hacen estudios de absorción y elusión y técnicas moleculares, es que se pueden identificar estas reacciones. No todas las reacciones de 4 cruces significa que no pudiera ser una variante. Y aquí les pongo un ejemplo con diferentes clonas, como un individuo con intensidad de 3 y de 4 cruces con diferentes con diferentes reactivos, considerado como un RHD positivo, formó anti-D porque tiene una variante que fue detectada por las clonas. Y una variante débil en algunas reactivos, catalogada como un RHD positivo débil, no tiene la posibilidad de aloinmunizarse. Entonces los escenarios pues son diferentes y bueno, habrá que minuciosamente evaluarlos con diferentes reactivos y con la ayuda también del suero de Coombs. Esto ya se los comentaron, ¿verdad? Que las variantes pueden ser que tengan la proteína de manera dispuesta de manera diferente, de ahí que no todos los reactivos puedan identificar estas pequeñas, no tan pequeñas, diría el doctor Estrada, estas diferencias que le permiten que algunos individuos puedan formar anti-D aunque tengan la proteína, pero la tienen diferente. En cuanto a los fenotipos parciales, quiere decir que algunas de estas variantes, que son muchas y las pueden revisar en la página de la ISBT, donde están las mutaciones específicas de cada una de ellas, son más de 300 alelos. Y estas variantes se suscitan porque tienen incorporadas regiones del RHC que ustedes ven ahí en color gris, y algunas mutaciones, y condiciona los diferentes variedades de estos antígenos. Hay paneles de monoclonales que de manera rápida podemos identificar los principales variantes de D. Los reactivos en general están diseñados para no identificar las variantes 6, que son las que tienen menor cantidad de epítopos presentes, y ser identificados como RHD negativos. Entonces, para determinar el RH hay que tomar en cuenta el reactivo, el método, el sujeto de estudio, y el sujeto de estudio, si es un donante o un recién nacido, pues por el riesgo de sensibilizar, o si es un paciente, por el riesgo de aloinmunizarse. Entonces es muy importante, y las guías, creo que están por acá, hablan de cómo se deben de realizar estas identificaciones, con qué reactivos. La NOM está libre, la pueden bajar y leer minuciosamente para que sepan ahora sí que cuáles son las reglas del juego. Y bueno, como comentábamos, hay algunas cosas en las cuales pues no estamos muy de acuerdo, y bueno, esperemos que en esta revisión se puedan hacer algunas, una mejora continua a esta norma. Y los reactivos, ¿verdad?, que deben de contener una mezcla de anticuerpos. En cuanto a la transfusión,
cómo deben transfundirse aquellos individuos que son RH variantes. Y bueno, pues tenemos que tener mucha precaución con el stock de concentrados eritrocitarios RH negativos, y también tener mucha precaución en la transfusión de mujeres en edad reproductiva, y bueno, las guías y políticas institucionales que cada quien tenga. Lo que dice la FDA, inclusive ellos para las variantes no es necesario estudiarlas. En nuestra guía dice que sí, pero bueno, esto esperemos que el grupo de expertos pueda tener una guía más práctica. La FDA existe entonces que los fabricantes de reactivos especifiquen la reactividad para algunas variantes importantes, la 4, la 5, la 6, y que los reactivos anti-D IgM en tubo deban reaccionar de manera inmediata, en una centrifugación inmediata, y que no reaccionen con las variantes 6. Como donantes, las variantes 6 deben de ser catalogados como positivos, y como receptores de transfusión, como pacientes, como RH negativos. Lo que dice de los receptores, bueno, que la determinación en donantes, pues lo podrán también ver en la guía que el doctor Martínez les va a proporcionar, porque no tenemos así mucho tiempo de verlo, pero ahí están definidas ahora sí que las reglas del juego para la ABB. Y en cuanto a la prevención, también hay un apartado en donde dice que se puede utilizar la sangre del cordón umbilical para la determinación del RH y todo esto. Estas son las clonas que están disponibles en el mercado y cuáles están detectando no las variantes 6, y esto es importante considerarlo para ahora sí que poder hacer la identificación correcta y apropiada del RHD en los diferentes escenarios. Son los reactivos que contienen estos reactivos anti-D. Inclusive todavía hay casas comerciales que tienen anticuerpos, una mezcla de anticuerpos monoclonales junto con un anticuerpo policlonal. Y esto es importante tener para hacer una batería de reactivos cuando hay algunas discrepancias. Hace poco tuvimos un caso interesante de un individuo que estaba sangrando, que tenía una reacción de una cruz, y bueno, había que transfundirlo de inmediato y saber si se transfundía con sangre positiva o no. Y bueno, en cuanto a esto, hay flujogramas para las variantes. En realidad, la gran mayoría de los individuos que tienen una D variante son no sensibilizantes. La gran mayoría son no sensibilizantes, pero hay algunos casos, y nos damos cuenta porque tuvieron un embarazo o una transfusión, un RHD positivo convencional normal, que hicieron un anti-D, que es que tenían una variante inmunizante. En cuanto a los anticuerpos, comentarles pues que el anti-D sigue siendo el anticuerpo más prevalente a pesar de todas las medidas internacionales. Inclusive hay una propuesta para la erradicación de la enfermedad hemolítica por RHD, sobre todo porque sigue siendo una causa importante, un problema importante de salud mundial.
la hiperbilirubinemia ocasionada aún a pesar de todo, por anti-D. En obstetricia sigue siendo el anticuerpo más prevalente, y el anticuerpo más prevalente de este sistema es el anti-E. Y es el anticuerpo identificado en casi todas las poblaciones del mundo. Y bueno, hay muchos reportes, tanto del SHOT como del BioVigilance y de otros países, con reacciones hemolíticas transfusionales extravasculares. Y qué más, que bueno, todos estos anticuerpos pueden ocasionar enfermedad hemolítica perinatal, el anti-D y otros anticuerpos de este sistema. Y bueno, hasta aquí vimos AB0 y RHD. Ahora cambiaríamos a otro tema, que es los anticuerpos antieritrocitarios. ¿Cómo vamos de tiempo, doctor Martínez? Vamos bien, porque son temas fundamentales. Por eso también lo de RH. Sé que lleva tiempo, pero creo que son temas fundamentales para el conocimiento de todo lo que tiene que ver con medicina transfusional, banco de sangre y todo lo que es inmunohematología. Entonces, yo creo que sí vale la pena que lo comentes, porque en el proceso nos enfrentamos a los problemas que tanto el que está en el laboratorio o en un servicio de medicina transfusional, como los que están en banco de sangre, como los que estamos en la parte clínica, saber el significado, saber el fundamento, cuándo pedirlos, cuándo no, cuándo sospecharlos, cuando tenemos algún problema de interferencia con anticuerpos antieritrocitarios en anemias hemolíticas, si tenemos alguna reacción transfusional que puede ser atribuible a algún anticuerpo, si el paciente, por ejemplo, que sucede comúnmente en pacientes hematológicos, nefrológicos, algunos están recibiendo de terapias anticuerpos monoclonales y luego yo le pido cruce a ese paciente, ¿qué pasa? ¿Se interfiere, no se interfiere? Yo creo que esos parámetros, Fanny, que tú estás comentando, aunque nos tardemos, creo que sí es fundamental que nos toquemos. Claro. Adelante, Fanny. Yo sé que, los puedo saturar, yo sé que necesitamos pues más tiempo, pero bueno, es solamente una empapada de estos temas de inmunohemato para que, bueno, las personas que quieran introducirse en este mundo, pues sean bienvenidos a la resolución de casos de inmunohemato. Bueno, los anticuerpos antieritrocitarios son, pues como su nombre lo indica, anticuerpos dirigidos contra grupos sanguíneos, contra antígenos de grupos sanguíneos. La gran mayoría se producen por transfusión, por embarazo, por trasplante y eventualmente en algunos eventos de autoinmunidad. Y a veces no se conoce el evento que lo desencadenó. Se pueden clasificar de alguna manera sencilla, y esto es una clasificación ya de hace muchos años de Mollison, en anticuerpos naturales porque están en la naturaleza, inmunes porque, bueno, finalmente todos los anticuerpos se producen bajo una interacción entre el antígeno, el anticuerpo y los linfocitos. Los naturales, de manera que siempre los tenemos o que de manera inesperada o ocasional los tenemos, y eso se llama irregular. El tipo de anticuerpos, que los anticuerpos regulares naturales anti-A, anti-B y anti-AB son de los 3 isotipos, y la actividad térmica es en ambas temperaturas, de ahí la importantísima el saber que no tenemos una discrepancia de AB0 en las pruebas pretransfusionales. Y bueno, se clasificaban o se decía que eran anticuerpos salinos porque eran anticuerpos que se podían en medio salino identificar de manera sencilla. Y los anticuerpos irregulares, que generalmente y no necesariamente son IgMs, pero también
hay algunos casos anecdóticos de IgG. Generalmente son fríos, pero como les decía, anti-A1 es un anticuerpo que puede causar una reacción hemolítica transfusional y bueno, es por eso importante identificarlo en las pruebas. Anti-P1, anti-H y anti-A1 y anti-I son algunos de estos ejemplos de anticuerpos que están de manera natural y regular. Y la mayoría son anticuerpos derivados, como decíamos, de la transfusión o el embarazo, que todos son irregulares, que son IgG, que actúan a 37 grados, que necesitan de medios de reacción que le permitan que la reacción sea evidente y bueno, ahí están los ejemplos. Y también podemos tener anticuerpos inesperados pasivos, como son los de la gamma globulina anti-D, que se les administra a las mujeres RH-D negativas en el embarazo y luego son evaluados a través del rastreo de anticuerpos irregulares o los autoanticuerpos. Los factores de riesgo para la inmunización tienen que ver con el receptor y con el donador o la unidad, ¿verdad?, del concentrado eritrocitario. Y los relacionados con el receptor tienen que ver con aspectos genéticos y con aspectos adquiridos. Se conocen que algunos polimorfismos hacen que haya mayor predisposición o riesgo de aloinmunización. Se han encontrado muchos genes relacionados, SNPs, de genes relacionados con la respuesta inmune y vías de señalización para el caso del anti-D. La inflamación, la presencia de autoanticuerpos hacen que haya mayor riesgo, o también tiene que ver con la frecuencia fenotípica. Alguien que tenga el antígeno negativo, pues es fácil que pudiera ser un anticuerpo contra lo que no tiene. Y bueno, la capacidad de responder o no a esta reto inmune. Y en cuanto a los adquiridos, pues cómo se administran, si es por embarazo, si es por transfusión, la enfermedad de base y el efecto que pudieran tener los antígenos no heredados en los receptores, que esto se llama efecto de la abuela. Y en cuanto a los relacionados al donador, tiene que ver también con la capacidad inmunogénica, que vean ustedes que el D, el K y el C y el E, en ese orden, va la inmunogenicidad, pero también dependerá de las frecuencias fenotípicas. Es decir, en China, donde es rarísimo encontrar RH de negativos, pues el anti-D pues es poco probable porque hay poca la posibilidad de tener individuos D negativos. Y otra situación son los polimorfismos no exofaciales de las proteínas de grupos sanguíneos que contribuyen, aunque no son parte externa, que es lo que reconocen los epítopos que reconocen las células presentadoras de antígenos, contribuyen de una forma a la presentación del antígeno. Estos son los NEPs. Y bueno, en cuanto a los factores ambientales, que si hay también discrepancia en ellos, unos artículos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, estas son situaciones por las cuales dentro de las pocas posibilidades de formar anticuerpos, el hecho de ya tenerlos, pues sí puede ser un reto muy importante para los profesionales del banco de sangre. Estos anticuerpos varían entre poblaciones y condiciones de los pacientes. Los métodos analíticos para su identificación, que estos van a depender de la sensibilidad y las políticas de cada servicio de medicina transfusional. ¿Por qué son importantes? En los donadores, prevenir la transferencia en el receptor, es decir, los plasmas que van a ser transfundidos pues deben de
no tener anticuerpos que sean de significancia clínica. Los pacientes con necesidades transfusionales, pues detectar previamente estos anticuerpos. Las embarazadas RH negativas o con sospecha de aloinmunización, aunque sean positivas, pues detectar estos anticuerpos que puedan dañar al feto. En pacientes trasplantados, por el daño al tejido trasplantado, en las pruebas cruzadas incompatibles, pues identificar la causa, así como en la discrepancia de AB0 y aclarar causas en el caso de las reacciones hemolíticas por la transfusión, y en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, donde es importante saber si contamos con autoanticuerpos y adicionalmente aloanticuerpos, que esos son los que pudieran ocasionar más daño en la transfusión. La alunización en diferentes tipos de individuos va a variar en cuanto a género, edad, la diferencia que haya antigénica entre el donante, el receptor, el estado inflamatorio, si tienen ciertas enfermedades o si son individuos que requieren de transfusiones de repetición, y a ellos sí hay que cuidarlos mucho con sangre fenotipificada, precisamente para evitar que formen más anticuerpos y esto pueda ocasionar la imposibilidad de encontrar sangre compatible de una manera rápida y eficiente. Vean ustedes aquí que en general el 1 al 2% de los individuos tienen anticuerpos. Sube un poco, bueno, en población transfundida sube del 1 al 4%, o en estudios prospectivos del 8 al 10%. Por ciento. En los multitransfundidos y multíparas es arriba del 5%. En los voluntarios RH negativos sanos, a los que se retan con D, pues su posibilidad es grande, de ahí que se obtenga la gamma globulina anti-D para tales efectos preventivos en los RH negativos. En los niños pequeños, recién nacidos y niños pequeños, es muy raro las tasas de aloinmunización. En pacientes oncológicos del 20 al 30%, los que tienen enfermedades como la drepanocitosis, síndromes mielodisplásicos y talasemias, pues esto sí se incrementa enormemente, y estos son los pacientes pues que hay que cuidar por fenotipo o por genotipo, la transfusión de concentrados eritrocitarios, y en donantes pues es menos del 1%. Y bueno, ahí están las especificidades más importantes que tienen que ver con los antígenos del sistema RH, D, C grande, E grande, C pequeña, y KEL del sistema KEL. Estos son los estudios que hemos compilado. Aquí son 22 reportes en México. Ahí está el tamaño muestral, más de 100,000, 150,000 individuos estudiados, y están según la intención del estudio en resultados de pacientes obstétricas, en resultados de prueba cruzada incompatible y en estudios de pruebas pretransfusionales. Vean que el anti-E en prueba incompatible y pruebas pretransfusionales es la más prevalente, es el anticuerpo más prevalente en todas, de todos estos anticuerpos principales que tenemos. Tenemos anti-KEL, tenemos anti-C pequeño, tenemos anti-Diego A, que comentábamos que este es anticuerpo muy importante en nuestra población, anti-DOFI-A, anti-JK, en esas proporciones que ustedes ven ahí,
Y desafortunadamente, y bueno, esto sucede quizás mucho menos en otras países, el anti-D en obstetricia sigue siendo solo o combinado con otros anticuerpos el anticuerpo más prevalente con esos rangos del 25 al 82.2. Tenemos anti-E, anti-Kel, anti-Diego en esas proporciones. En estos 22 reportes que nos dimos a la tarea de buscar. Y en donantes, interesante que nuestros donantes, a pesar de que es menos del 1% es el 0.15% en estos 11 reportes de la literatura mexicana, la mayoría de los anticuerpos que se identificaron fueron los anti-D, aunque es muy poco, pero es el anticuerpo relativamente más importante, y los anticuerpos que se identificaron en esta población. Sigue siendo ahí una falla en la determinación correcta del RHD, que en los estudios del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea vemos que pues hay datos muy alarmantes de que pues nos seguimos teniendo problemas en la gestión de la calidad para emitir los resultados para evaluar la determinación del grupo AB0, RH, pruebas cruzadas y anticuerpos irregulares. Los anticuerpos es importante entonces conocer la especificidad, de ahí que la especificidad sea importante para conocer si puedan ser anticuerpos que tengan una relevancia o no, si actúan a 37 grados, y si son IgG y es una madre, pues la posibilidad de ser transferidos vía placentaria a través de un receptor específico. Bueno, no es específico, pero es el que transfiere este anticuerpo al torrente del feto. Por otro lado, asegurar la significancia estadística, y esto se hace con unas tablas de 2x2 de manera muy sencilla. Como decíamos, valorar la significancia clínica, y esto deriva de lo reportado en la literatura y las condiciones del paciente, las pruebas de hemólisis anormal que contenga, y en algunos centros altamente especializados, los ensayos celulares funcionales puedan valorar la significancia clínica. Hay un estudio muy interesante del doctor Muñiz en España, en donde valoraron algunos anticuerpos raros, y bueno, estos pacientes necesitaban ser transfundidos, y a través de estos ensayos pudieron hacer la transfusión más segura. Hice más a lo seguro de que el paciente, aunque tenía un determinado anticuerpo, pudieran ser transfundidos con sangres incompatibles. Y para el caso del anti-D, la titulación de los anticuerpos sí se puede relacionar con la severidad de la reacción. No así otros anticuerpos. Hay estos son, en esta tabla de abajo vemos los anticuerpos que son relevantes y no relevantes, y nos puedan servir de apoyo cuando nos enfrentemos a anticuerpos, uno o más anticuerpos en los pacientes que van a ser sometidos a transfusión. Utilizamos un panel de células, y creo que está por acá. Ajá. Utilizamos un panel de células para identificar esos anticuerpos, y primero nos preguntamos si el paciente o el donante tiene anticuerpos, y esto lo hacemos con un semipanel, con un grupo restringido de 2 o 3 células que permiten identificar el anticuerpo, pero no la especificidad, o hacemos un panel completo con las suficientes células de 10 hasta 18 células que permiten permitir una aproximación estadística de P menor o igual a 0.05 para conocer la especificidad del anticuerpo.
Y a veces cuando esto no se puede realizar, hacemos paneles dirigidos con las células elegidas para aumentar esta P y poder definir la especificidad, sobre todo en el caso de mezclas de anticuerpos. Deben contener células homocigotas y heterocigotas, precisamente porque algunos anticuerpos tienen efecto de dosis, que solamente son expresados cuando el fenotipo es homocigoto. Entonces tienen que cumplir con ciertas características que estas las pueden ver también en las guías del ABB, que deben de contener estas células del semipanel, los antígenos principales contra los anticuerpos principales que hay y algunos antígenos muy en particular de cada población. En el caso nuestro, el Diego A, en el caso de los en los chinos, el MIA, el antígeno MIA, que es de alta prevalencia en esa población del sistema MNS, por dar algunos ejemplos. Aquí están las formas que deben de tener estos antígenos, los principales grupos sanguíneos, lo que deben de tener estas células del panel, positivos y negativos, de tal manera que podamos hacer la diferenciación de estos diferentes anticuerpos. No siempre un rastreo de anticuerpos positivo puede dar una prueba de compatibilidad o prueba cruzada incompatible. A veces son compatibles porque las células del panel expresan antígenos de moderada a baja frecuencia, como el KEL, el Luteran A, el Colton B, el Cartwright B, que las unidades cruzadas no la poseen, o una o más células del panel expresan doble dosis del antígeno, es decir, son homocigotas para esos antígenos, que las unidades cruzadas no la hacen. O puede haber un RAI negativo con pruebas cruzadas incompatibles. Y bueno, el ejemplo clásico es que las células del panel, pues todas o no, y no se van a detectar ahí anticuerpos naturales regulares, pero sí en una prueba cruzada. Las células del panel no poseen antígenos de baja a moderada frecuencia, que las unidades cruzadas sí lo expresan. Las células del panel no expresan antígenos complejos que pudieran estar en las unidades cruzadas. Y algunas otras circunstancias. De ahí que por eso es importante hacer, y así lo marca la NOM, la identificación de AB0, RH, las pruebas cruzadas y anticuerpos irregulares cuando los individuos se sospecha que pudieran tener fenómenos que propicien la aloinmunización. Y bueno, también hay guías para saber cuando se tienen positividad en las células. Bueno, estas guías nos permiten sospechar si hay un solo anticuerpo, si hay una mezcla, si hay efecto de dosis. Y bueno, estas guías nos ayudan mucho, no nos vamos a detener en ellas. Pero solamente comentarles que bueno, es una manera de el poder visualizar en qué fase de la reacción, la intensidad de la reacción, si todas las células reaccionan o no, pues ir sospechando qué anticuerpo se identifica. Les decía que en la mayoría de los laboratorios pues no cuentan con ensayos celulares funcionales, pero estos ensayos en monocapa de monocitos pues sí nos hablan de esa interacción que pudiera haber del anticuerpo. Y bueno,
Cuando este ensayo es arriba del 20%, tenemos un 75% de posibilidades de que haya una reacción serológica en el laboratorio y más del 60% de que puedan tener una reacción transfusional. Y si es menor o igual al 5%, pues a los pacientes pues les va a ir bien con la transfusión, aunque sea incompatible, aunado a pruebas de hemólisis normal. La sobrevida de los eritrocitos ya es una prueba en desuso y bueno, se usan estos ensayos funcionales que hay dos metodologías disponibles. Y bueno, el background, los antecedentes, la especificidad, la amplitud térmica del anticuerpo identificado son los más importantes predictores de estas situaciones. ¿Qué implica? Pues que haya un retraso en el tratamiento transfusional, que ponga en riesgo la vida del paciente por la no transfusión. Bueno, que pudiera haber anticuerpos contra antígenos de alta incidencia y bueno, pues si el 99 o el 100% de los individuos lo tiene, pues conseguir esta sangre pues va a ser casi imposible. O cuando hay una mezcla de anticuerpos múltiples, que aunque pudiéramos conseguir la sangre compatible con un anticuerpo, pero la interacción de 2 o 3 que tengan un fenotipo muy especial, y esto sí, por eso es muy importante tener tablas de frecuencias fenotípicas de los diferentes grupos sanguíneos en las poblaciones, pues para saber la posibilidad con la que yo puedo encontrar determinado fenotipo y claro, la interacción entre los bancos de sangre es muy importante para podernos apoyar en cuanto a obtener algunas sangres muy especiales. Tomar en cuenta que hay fenómenos de evanescencia que son muy importantes, sobre todo en los anticuerpos anti-KIT, anti-KIT A y anti-KIT B, que son rápidamente se van de la circulación y no se detectan, y con un segundo reto inmune que es la transfusión, pues podamos tener una reacción transfusional, y es de los anticuerpos que más son reportados en estos reportes internacionales de reacciones transfusionales. Si no tenemos un sistema de comunicación eficiente, pues también podremos tener serios problemas, y bueno, contar con el expertise de los profesionales de la medicina transfusional pues es muy importante. Los factores que tengamos que considerar, la urgencia de la transfusión, el diagnóstico del paciente y cómo está la función de la médula ósea, si el paciente está comprometido inmunológicamente y si va o no a responder a la transfusión. Y bueno, todo esto que ustedes ven ahí que es importante tomar en cuenta. Y bueno, en cuanto a los anticuerpos, ya terminamos. Ahora seguirían las pruebas cruzadas. Creo que son poquitas diapositivas. ¿Cómo ve, doctor Martínez? Si nos podemos tardar 10 minutos, Fanny, porque hay varias preguntas y luego te falta Leo. ¿Crees que en 10 minutos podamos hacerlo? Bueno, vamos, sé que, bueno, en un día es un poquito difícil poder abordar todos los temas, inclusive, bueno, pues vamos a hablar ahora sí de la tercera parte de las pruebas pretransfusionales, de pruebas de compatibilidad, que son propiamente las pruebas cruzadas. También la NOM habla de que las pruebas de compatibilidad es un estudio que se practica en el laboratorio empleando
la sangre del donante y del paciente para comprobar la existencia de afinidad inmunológica recíproca entre las células de uno y el suero de otro para la transfusión. Consta de prueba mayor, prueba menor y el autotestigo. El autotestigo en todas las pruebas pretransfusionales debe realizarse. La prueba mayor se utiliza el plasma o el suero del receptor con los eritrocitos del donante. En la prueba menor, y esto para el caso de transfusión de concentrado eritrocitario, en el caso de la prueba menor, se utiliza el plasma o suero del donante y los eritrocitos del receptor. Esto en el caso de la transfusión de plasma, y el autotestigo, pues se utiliza el plasma o suero y los eritrocitos del mismo paciente. Los mecanismos por los cuales puede haber reacción hemolítica puedan ser reacciones intravasculares, que son las más sorprendentes y las que pudieran tener más implicaciones clínicas. Y bueno, las reacciones extravasculares que pudiera haber en las reacciones de tipo tardío. Y aquí, bueno, representamos si se activa el complemento hasta su última fase, a través de la reacción antígeno-anticuerpo, pues habrá esto que no queremos, que es la reacción hemolítica transfusional, prototipo por AB0. De ahí que pues debamos cuidarla exhaustivamente. Y en cuanto a la reacción extravascular, que tiene que ver con las células, con los fagocitos, las células fagocíticas, con sus receptores, tanto del receptor FC gamma del anticuerpo, o el receptor de complemento, que pueda ser a través de uno o a través del otro o de los dos, donde estos son llevados a destrucción en mayor grado en el vaso y en menor intensidad en el hígado. Y bueno, como ejemplo, los esferocitos que se identifican en ciertas anemias hemolíticas, por ejemplo, por enfermedad hemolítica por AB0, hemolítica perinatal por AB0, son englobados estos anticuerpos pegados a los eritrocitos porque pierden un poco de membrana, y ahí son capturados, se hacen rígidos estas membranas perdón, y son capturadas en el sistema reticulo endotelial para ser eliminados del torrente. En cuanto a la solicitud de la transfusión, pues debe incluir todas estas cosas: el nombre completo, la edad, todos los identificadores universales de los pacientes, el diagnóstico, los datos de laboratorio, si hay antecedentes de embarazos, de transfusiones, la indicación de transfusión y si está o no con tratamiento farmacológico, el hemocomponente que requieren, el médico solicitante, quién tomó la muestra, a qué hora se tomó la muestra y a qué horas llegó con el consentimiento, la muestra y el consentimiento de la transfusión al banco de sangre. Es importante observar cómo llegaron las muestras, si vienen bien identificadas, si hay hemólisis, tenemos que centrifugarlas y ver si hay ictericia, si hay lipemia, si hay fibrina, si está coagulada una muestra que viene anticoagulada con EDTA, si hay fenómeno de Rouleau, si hay aglutinación en el tubo, y bueno, las condiciones tanto de la muestra anticoagulada con EDTA y una muestra sin anticoagulante, para realizar las diversas pruebas que hemos comentado.
es un requisito obligado que se realice la prueba mayor, independientemente que se hubieran realizado el rastreo e identificación de los anticuerpos irregulares, por lo que habíamos comentado, que puede haber un rastreo negativo y una prueba cruzada incompatible o viceversa. Entonces es importante realizar ambas situaciones. Por supuesto, con todo lo de gestión de calidad de los reactivos que permitan garantizar la seguridad a este nivel. Y bueno, también hay flujogramas en donde saber qué pensar en la prueba mayor, en la prueba menor o en ambas, si hay incompatibilidad, en qué fase y en qué pensar. Lo primero en la prueba cruzada pues es evitar, y ahí es la manera de identificar una prueba cruzada rápida, que pudiéramos tener una incompatibilidad B0. Eso es prioritario. Y en las diferentes fases de la temperatura, después de la incubación, pues poder identificar anticuerpos, ya sean aloanticuerpos o autoanticuerpos o macromoléculas derivadas de las soluciones que se infunden al paciente o de los fármacos que se le están transfundiendo o aloinmunización. Y bueno, estas son las medidas de prevención primaria de la aloinmunización en la transfusión. Y bueno, comentarles que desde el 2014 en el INPER se transfunden a las pacientes por fenotipo RH y KEL. Y bueno, la NOM solamente habla de por lo menos que la compatibilidad sea entre AB0 y RHD, y se va extendiendo de un fenotipo limitado a los 5 antígenos del RH y del KEL a más antígenos dependiendo las políticas de cada de cada institución y bueno, la disponibilidad, ¿verdad? Todas las estrategias que se necesitan, ¿verdad? Para contar con sangres fenotipificadas para determinadas situaciones clínicas. Y importante decir que las mujeres RHD negativas o con D variante que no sean identificadas molecularmente o que no estén por lo pronto identificados molecularmente, transfundirlos con sangre que no tengan ni el antígeno C grande ni el antígeno E grande. Por supuesto, el antígeno D no lo deben de tener, son sangres RHD negativas. Y por supuesto el antígeno KEL, que son los más importantes de los anticuerpos presentes en obstetricia. Y bueno, ¿qué hacer cuando hay sangres incompatibles? Pues bueno, esto se puede deber a muchas situaciones. Los casos de anemias hemolíticas autoinmunes es casi el pan de todos los días. Y bueno, lo importante es saber que no contamos con un aloanticuerpo. Y si es muy activa los anticuerpos, el CUMS está muy, tiene un puntaje alto, pues evitar en lo posible o tratar de corregir la anemia de otra manera. Considerar la terapia de inmunosupresión con altas dosis de esteroides o de inmunoglobulina intravenosa, o en el caso de anticuerpos contra antígenos de baja prevalencia, de alta prevalencia, estudiar a los miembros de la familia. Es así que es más fácil encontrar sangre compatible en estos casos, consultar bases de registros internacionales de donadores raros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya sería todo. Les agradezco mucho y bueno, sé que hay preguntas.